En 2021, The Black Phone o El teléfono negro sorprendió a todos. Una película de terror con un bajo presupuesto de $16 millones que trataba sobre un asesino de niños en los 70 que, contra todo pronóstico, se convirtió en un fenómeno de $161 millones. Pero, si somos honestos, la historia, basada en un relato corto de Joe Hill, hijo del icónico Stephen King, se sentía muy autoconclusiva y realmente no daba pie a una secuela. El villano se murió, entonces ahí queda, ¿no? Pues no si Hollywood tiene algo que decir al respecto. Lo que nos lleva a Black Phone 2 o El teléfono negro 2, una continuación con una visión arriesgada que logra evitar sentirse como innecesaria, pero que está tan llena de ideas que a veces parece olvidar lo que hizo que la original funcionara tan bien. Yo tengo una filosofía muy sencilla cuando se trata de secuelas de terror con elementos sobrenaturales, y esa es go big or go home. No hay nada peor que una cinta que le teme a su fanaticada a tal grado que no se desvía de la fórmula ganadora con tal de no enfadar a nadie. Por eso agradezco la apuesta arriesgada de Scott Derrickson y su co-guionista Sir Robert Cargill de revivir al Grabber de Ethan Hawke como un fantasma, llevándolo al terreno de los sueños casi como en un remake no autorizado de A Nightmare on Elm Street. La secuela sigue a Finney, ya adolescente, intentando procesar el trauma que le dejó el Grabber, y a su hermana Gwen, quien comienza a tener sueños proféticos en un campamento cristiano cubierto de nieve que la llevarán a descubrir la verdad sobre la muerte de su madre y sobre sus sueños se tratan de una maldición heredada. Es en ese espacio cubierto de nieve y aislado que hacen una referencia a la locación de The Shining, donde la película toma el giro más sorprendente en mi opinión, la de no ridiculizar la religión, sino más bien utilizar la fe como un arma contra las fuerzas de la oscuridad. Digo que es refrescante porque, como cristiano, se me hace refrescante ver una producción hollywoodense que no solamente nos pinte como mojigatos juiciosos e ignorantes, o que de plano se burla de nuestras creencias. Derrickson introduce aquí un discurso religioso que abandona la ambigüedad moral de muchas producciones actuales para abrazar lo dogmático, donde el bien proviene de Dios y el mal del diablo. Simple pero efectivo. Visualmente, Derrickson se salva de caer en una copia barata de Elm Street al filmar las secuencias de pesadilla, o al menos dándole el efecto digitalmente de una cámara Super 8, transformando el grano del celuloide de tener una sensación retro y nostálgica a algo sobrenatural, donde usando un montaje no lineal y figuras casi etéreas para darle una textura única a la película. No hay duda de que el director entiende el poder del cine como lenguaje visual, donde el terror, afortunadamente, no viene del jumpscare, sino de una atmósfera lúgubre. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Black Phone 2 no puede evitar mostrar una fisura enorme pegada con cinta Durex que deja muy en claro que quisieron meter dos películas en una sola. Aunque ambas historias tienen fuerza, nunca llegan a fusionarse del todo de manera orgánica. La primera mitad nos establece que seguiremos el viaje de Finney en su lucha por poder enfrentar sus miedos y así poder superar su trauma. El detalle es que alrededor del minuto 20, la trama comienza a centrarse en Gwen y en su miedo de heredar la locura de su madre. No es queja, de hecho me gusta mucho este acercamiento y es lo más efectivo y emocional de la película. Pero en el proceso, la trama se pilla a Finney de tal manera que me hizo preguntarme cuál es su función en la historia, fuera de contestar el teléfono y de platicar con el Grabber. Eso sí, en el último acto, la película recuerda la existencia de Finney y le quieren dar un cierre a su arco que, aunque se siente satisfactorio, al mismo tiempo no termina de sentirse forzado. También la película construye momentos terroríficos de manera muy efectiva, pero también se interrumpe con explicaciones largas que rompen el momentum. Súmale a eso también que el villano ahora es más simbólico que amenazante, y la película sufre demasiado por una lógica interna confusa donde en ningún momento sabes cuáles son las reglas del mundo de los sueños. La secuela también atiborra su núcleo de elementos innecesarios como flashbacks, explicaciones a preguntas que nadie se había hecho de la primera o hasta un intento de expansión de mitología que consigue el efecto contrario, al hacer de este mundo uno mucho más pequeño. Por fortuna, Ethan Hawke sigue siendo fascinante de ver como el Grabber, pero su villano se siente más como un concepto que una amenaza directa, que desaparece cuando el guión lo requiere y donde no sabes realmente cómo opera, por lo que la tensión no se consigue tan bien como en la primera película, haciendo de la experiencia algo mucho más genérica. Aún así, hay destellos de grandeza. Madeleine McGraw se confirma como el corazón emocional de la historia y Derrickson sigue teniendo un gran ojo para hacer del terror algo casi táctil. Hay escenas como la del teléfono oxidado frente al lago, la de cadáveres descomponiéndose en los sueños
o una batalla muy interesante que sucede entre Gwen y el Grabber en el mundo de los sueños, que utiliza la violencia de tal manera que, en mi opinión, muchas veces ni siquiera Elm Street se pudo acercar a ello. Pero también ahí está una de sus mayores debilidades, que los grandes aciertos que tiene esta película son solamente recordarte a otras y mucho mejores películas que deberías de estar viendo en lugar de esta. Black Phone 2 quiere ser muchas cosas: una meditación sobre el trauma, un estudio sobre las maldiciones que los padres transmiten a los hijos, o una fábula sobre la fe y el infierno. Y aunque todas esas ideas están ahí, ninguna termina de explorarse por completo. Quizás su mayor pecado es que se siente como una película de terror bastante tibia. Aunque tiene más gore que la película anterior, tiene mucho miedo de matar a sus personajes, de empujarlos a sus límites, o mínimo de hacer del Grabber un verdadero demonio, en lugar de una versión más intensa de El Coco. Me agradó mucho que haya abrazado el concepto de los sueños, y es ahí donde la película funciona muy bien, pero a nivel narrativo, la trama no sabe aprovechar sus 2 horas de duración gracias a un ritmo lento en su primer acto, interminables escenas de exposición o tener a personajes explicando sus sentimientos cuando ya lo habíamos visto. Para mí, Black Phone 2 no alcanza el terror ni el enganche emocional de su predecesora, pero al menos hay un intento de hacer algo diferente. Y eso siempre lo voy a respetar, más cuando se nota el esfuerzo detrás de cámara. Sin embargo, en ese esfuerzo, se deja ver que se trata de una típica secuela realizada por un estudio que vio signos de dólares en los ojos esperando volver a ganar la lotería y capturar la magia de antes. El problema es que aquí quieren mantener vivo al monstruo, aunque ya no haya nada que decir.